94.5 FM. Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato, en esta ocasión en el día miércoles, por supuesto, para hablar de política, para hablar de lo que plantea el escenario electoral ecuatoriano y también de otras dos o tres cosillas que queríamos consultarle al invitado especial de hoy, al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Ya lo tenemos en pantalla, ya lo tenemos en línea, podemos conectarnos para saludarle al presidente Rafael Correa Delgado en este día miércoles 14 de agosto del año 2024. En estos momentos se acaba de conocer además alguna que otra candidatura que se nomina de parte de algunas organizaciones políticas. El panorama se va configurando y, como siempre, ya lo hemos dicho, esto constituye parte de un proceso electoral que tiene sus calendarios, tiene sus límites y también tiene sus condiciones. Ya estamos conectados entonces con el expresidente Rafael Correa Delgado. Qué gusto saludarle, presidente. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Bien, te pregunto si es mejor así el teléfono horizontal, no sé cómo colocarlo, ¿no? Mejor vertical para quedar ahí en equidad de pantalla. Esta vertical, ¿me ven bien? Ahí. Horizontal mejor, que quede horizontal mejor, horizontal mejor, ya, quedemos en el horizontal mejor. ¿Horizontal? Sí, mejor ahí. ¿Ahí? Exacto, perfecto, ya, ahí está mejor, muy bien. Tengo ayudas técnicas, entonces siempre es medio complejo esto y por eso después me retan que no, que salió bravo, que salió cansado, que no estaba bien el enfoque y acá el equipo es de uno solo. ¿Okay? Así. Bueno, ¿ahí está bien o no? Sí, ahí está perfecto, muy bien, perfecto. Gracias por... Si puedo apagar la cámara mejor. No. Ya voy a apagar la mía mejor, entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal el verano por allá? ¿Todo bien? Uy, un calor enorme. Ya. Pero eso no impidió de clima, ¿no? Pero eso no impidió, por ejemplo, irle a ver a Richard Carapaz en el Tour de Francia. ¿Cómo estuvo esa experiencia de verle a Richard Carapaz en un Tour de Francia que le fue bastante bien, premio de montaña, medalla de montaña, como la quieran llamar? ¿Qué tal esa experiencia? Una emoción enorme fue visitar a mi hija que vive por esa región. Ella es muy comprometida, ¿no? Es ecologista militante, entonces se graduó de PhD en biología, se casó el año pasado y es vegana, es muy, muy, muy comprometida, ¿no? Y ella es la escaladora, ¿no? Ella es la escaladora también. Rescatar las semillas, de rescatar las semillas tradicionales, y justo era en los Alpes franceses, muy cerca, por dónde pasaba el tour. Claro. Entonces tuve la oportunidad de verlo pasar a Richard y una emoción enorme. Sí, ella era la escaladora, no Sofía. Claro, Sofía. Ella tuvo una medalla, me imagino. Campeona bolivariana, ¿no? Bolivariana, exactamente. De escalada. Me acuerdo, ¿qué tal? Y bueno, ya que estamos hablando de campeona estudiantil en Francia también. Claro. O sea, fue campeona de algo, ¿no? Pero creo que estudiantil, cuidado, estoy siendo inexacto. Ya. Pero luego se retiró ya y en buena hora, porque es un deporte muy, muy sacrificado. Completo, claro que pero sí. Muy sacrificado. Bueno, el deporte exige eso, y a propósito, no quiero dejar de mencionar, hace poquito vi un tuit a propósito de las declaraciones que hacía Diego Arcos del rendimiento del Ecuador, y se olvidaba de un detalle fundamental, y es que para llegar a esta situación, a este momento especial del deporte ecuatoriano, no es que se hace 2, 3 años atrás, esto tiene un proceso, y él se olvida, no sé si con mala intención o con buena intención, pero se olvida que todo este plan de alto rendimiento nació en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se creó un Ministerio del Deporte, y ahí las cosechas no son de un día para otro, las cosechas las estamos viendo ahora en París 2024. ¿Cómo valorar este proceso y esta incidencia del plan de rendimiento en lo ocurrido en París?
Primero, el mérito de nuestros deportistas, extraordinarios atletas, extraordinarios seres humanos, extraordinarios patriotas. Hay algunos que no sé si vienen de ese proceso, como por ejemplo Daniel Pintado, porque la marcha siempre ha tenido un gran nivel de Ecuador, pero sin duda Neisy Dajome sí viene de ese proceso, y su hermana Angie, ¿no? Arcelopilio. Entonces, ellas sí estuvieron, eso lo tengo muy claro, en el plan de alto rendimiento, empezaron a formarse con nosotros. Bueno, lo de Diego no fue olvido, no quiso decirlo, independientemente de quién lo haya hecho. Porque claro, cómo los trabajan, ¿no? Que tienen miedo de decir, Correa Luis, el gobierno de Revolución Ciudadana. Es impresionante al nivel al que nos han llevado en Ecuador, ¿no? Que hay miedo de decir quién hizo las cosas, ¿no? En todo caso, las cosas buenas, porque las cosas malas ahí sí las van a decir con fe y alegría. Claro. En todo caso, la memoria es frágil, ecuatoriana, pichinchana. Y se olvidan que antes de mi gobierno no existía Ministerio de Deporte. Acuérdense que era el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, todo junto. Y cosas que, bueno, tienen por supuesto algunas coincidencias, pero grandes diferencias también. Claro. Nosotros creamos el Ministerio de Cultura, creamos el Ministerio de Deporte, hasta organizar el país, la institucionalidad. Recuerden que fuimos una constituyente, tuvimos nueva constitución, tuvimos elecciones en el 2009, que no tenía por qué exponerme a elecciones, pero así nuestro espíritu democrático. Nueva constitución, elecciones anticipadas 2009, le ganamos una sola vuelta, y recién en el 2012 empezamos con el plan de alto rendimiento y con los centros de alto rendimiento que ya se estaban construyendo, ¿no? Y bueno, gracias a Dios pues está dando frutos ese plan, pese al maltrato que sufrió, porque los fondos llegaban tarde, malo nunca, pero no pudieron eliminar el plan. Lo que sí pudieron es destruir los centros de alto rendimiento. Claro. Como la ignorancia es atrevida, Moreno, además de decir que nuestros atletas nunca traen una medalla, digo que en Estados Unidos solo hay 2 centros de alto rendimiento y nosotros tenemos 5. O sea, se habla de la ignorancia, ¿no? Cualquier universidad mediana, Orlando, yo no sé si tú conoces Estados Unidos, me parece que Europa sí conoce, cualquier universidad mediana de Estados Unidos, ni siquiera las grandes, como Illinois, que es de los campos más grandes de donde yo estudié. Eso tiene hasta, viste, patinaje sobre el hielo, de todo tiene, ¿no? Pero cualquier universidad mediana de los Estados Unidos, cualquier universidad de nivel de Europa, como Lovaina la Nueva, donde estudié y yo vivo al lado, tiene mejor infraestructura deportiva que cualquier centro de alto rendimiento. Claro, ¿no? Claro que sí. Pero es la ignorancia. Decir que habíamos hecho por gusto 5 cuando Estados Unidos solo tiene 2 y ellos sí ganan medallas. Y además se le olvidó decir, para que vean cómo son las verdades a medias, que en verdad se construyeron 2 expresamente, espectaculares. Hoy se te salen las lágrimas, todo abandonado, saqueado. El de Río Verde en Esmeraldas, cuna de campeones. Así es. Y el del Chota, en el Valle del Chota, está otra cuna de campeones. Lo dejaron todo abandonado, podrido, saqueado. Y los otros 3 fue aprovechar infraestructura que ya existía. La infraestructura de los Juegos Deportivos Nacionales en Macas para convertir a Macas en el centro deportivo de la Amazonía. Ayudamos a la Federación Deportiva de la SOE, que estaba construyendo, se metió a hacer, como siempre, sin adecuada planificación. No quiero ser peyorativo, no como siempre, pero sin adecuada planificación, no le alcanzaron los recursos, quedó a media. Un centro de alto rendimiento en Cuenca, y le dimos todo el apoyo para acabarlo, porque además hay muy pocos centros de alto rendimiento de altura en el mundo. Eso podía atraer atletas de todas partes del planeta para entrenarse. Sí. Y el 5.º centro era el centro de capacitación de la sucursal mayor del Banco Central en Guayaquil. Y para empezar, un Banco Central no sé qué hace con sucursal mayor, e incluso en dolarización no sé qué hace un Banco Central. ¿No? Claro. Porque la razón de ser de un Banco Central, prácticamente indelegable, aunque en casos extremos se puede llegar hasta eso, es emitir moneda que ya no tenemos, pero siguen ahí. Y con sucursal mayor, y tenía el centro de capacitación, bueno, ecuatoriana, el centro de capacitación tenía esta discoteca, como siempre, ¿no? Y todas estas burocracias doradas tenían su centro de capacitación, Contraloría, el Banco Central en Quito, que ahora es el Ministerio del Deporte, tenía cancha de arcilla, cancha de fútbol con césped artificial, con iluminación, coliseo. Todo eso tenía el centro de capacitación del Banco Central en Quito. Ahora es Ministerio de Deporte. En mi época había acceso al público, yo no sé si siga, pero de mañanita yo, porque algunas veces despachaba, tenía una oficina ahí, veía cómo hasta los lustrabotas iban a nadar y creo que pagaban 50 centavos, y algunas era gratis para ellos. Entonces, eso se puso al servicio del pueblo ecuatoriano. Y el de Durán lo convertimos en otro centro de alto rendimiento. Anda a ver cómo está eso. Me mandé un video hace pocas horas o días, el día de ayer, no recuerdo. Pero es de llorar, cómo dejaron destrozar todo. Eso debería ser glosado, alguien debería responder, pero no pasa nada en Ecuador que no sea la persecución política de los que se han apoderado del país contra
tus adversarios políticos, los que siempre luchamos por el bien común. En todo caso, no los quiero cansar. Si hubiera todo funcionado, creo que las medallas serían muchas más. En todo caso, exacto, ese plan de alto rendimiento lo empezamos en el 2012 con los centros de alto rendimiento, no lo pudieron destruir el plan, ha dado frutos, pero el mérito aquí es de nuestros extraordinarios atletas. Orgullo del Ecuador, orgullo de la patria. Claro que sí. Y ellos lo reconocen, además, aunque no hagan en el plano político ningún señalamiento ni nada, pero ellos reconocen que había un tratamiento, un plan específico, y ahora efectivamente se quejan incluso de que no tienen los instrumentos adecuados, no tienen la tecnología, no tienen el acompañamiento, no tienen el presupuesto, no tienen el sueldo, etcétera, etcétera. Ellos lo han planteado, y a pesar pero de mira eso... los resultados increíbles, somos los terceros de América Latina. Exactamente. Superando a México, superando a Argentina, países con mucho mayor población, con mucha mayor tradición deportiva que la nuestra. En Sudamérica somos los segundos. Exacto. Solo superados por el gigante Brasil. En América Latina primero Brasil y después Cuba, porque tiene una tradición de 60 años ya de fomentar el deporte. Esto te demuestra cómo no somos inferiores a nadie, podemos lograr lo que nos propongamos, pero obviamente hay que apoyar, pues. Hay que tener planes, hay que tener planificación, hay que tener infraestructura. Y eso es lo que hicimos durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, en cuanto a deporte y en muchas otras áreas, ¿no? Claro que sí, nos sentimos muy orgullosos de los atletas ecuatorianos que efectivamente hicieron de estas Olimpiadas París 2024 una atención generalizada, con la tecnología que también favorece en la transmisión, se puede ver en posterior, después se pueden ver las competencias, se puede ver simultáneamente todo, así que fue una gran alegría para los ecuatorianos. Y otro tema, no quiero dejar de tocar porque está caliente prácticamente, es lo que ha ocurrido con respecto a las declaraciones de la esposa de Fernando Villavicencio, la señora Verónica Zarauz, y el abogado Espín de la familia Villavicencio, donde dan cuenta de algo que se ha venido señalando, en particular de parte suya, presidente, también se lo ha dicho constantemente, pero a un año después de ocurrido el asesinato, salen esas declaraciones y dan cuenta de dos problemas. El uno es que la señora fiscal sabía del tema, les induce a hablar, y segundo es que incluso las hijas de Fernando Villavicencio se quejan del abandono de la causa y de la manipulación política que se hizo del caso para inculpar a unas personas y no llegar a la verdad. ¿Cómo valorar esto un año después con todo lo que ha implicado durante todo este tiempo? Gravísimo, pero antes una observación medio cómica. ¿Qué dije? ¿Arterofilia o alterofilia? Alguna vez yo confundo las letras. ¿Ah? Alterofilia. Hasta si lo dije bien. Yo creo que sí. Porque algunas veces, si sabes, sobre todo, más aún ahora que vivo en Bélgica y se habla francés aquí, confundo las palabras. Yo confundo mucho, si sabes, los nombres. Humberto y Federico, siempre. Humberto con Federico, yo no sé. Rosy y Betty, siempre confundo. Ya, pero a estas alturas de la vida ya no hay cómo cambiar eso. Alterofilia, ok. Era por si lo había dicho mal, me quedó la duda. Pero bueno, vamos a lo serio. Acá lo de Villavicencio, el rol de la fiscal, ¿saben de lo que están hablando? O sea, parece, ya el país ha perdido su capacidad de asombro. Eso en algunos países más desarrollados probablemente obligaría a que se repitan las elecciones, las anularían esas elecciones. O sea, Suiza ha anulado consultas populares por falta de información. Imagínate, con tremenda mentira, que alteró el resultado de las elecciones. Matan a Fernando Villavicencio, tenemos una fiscal corrupta defendida por el grupo de poder, pero por todos lados. O sea, ¿cómo pueden defender a alguien que hizo trampa, que sacó el peor examen, que plagió su tesis, que le ponen 30 sobre 30 un Trujillo en expresión oral cuando apenas puede expresarse en castellano? Es evidente que es trampa, que es deshonestidad, pero no pasa nada porque persigan a los correístas. O sea, nos destruyen hasta los valores. Pero en todo caso, ya ahora la propia familia de la víctima reconoce que esta mujer engañó. La esposa de Villavicencio, esta señora Zarauz, nos acusó directamente, mandó un tweet diciendo que pronto me van a agarrar por asesino. Hicieron creer a la gente que nosotros éramos los culpables. Dijeron que había el testimonio del testigo diciendo que los autores intelectuales éramos nosotros, que había un contrato para asesinar a Villavicencio y luego a Diana Salazar. Todo es mentira. Y no pasa nada. Por amor de Dios, ¿saben lo grave que es esto? Mintieron sobre el asesinato de un candidato presidencial para perjudicar a un movimiento político. Eso en otros países de democracias desarrolladas, primero meterían preso a todos los mentirosos, no solo destituirían a la fiscal, la meterían presa. Aquí no va a pasar nada mientras persiguen a los correístas. Y segundo, hasta anularían las elecciones, porque democracia sin información no es democracia, pues. Te están manipulando, te están engañando, como nos hicieron con esa terrible mentira. Pero ¿saben lo más triste, Orlando? Y pichinchanas, ecuatorianos que me escuchan. ¿Saben lo más triste? Que la próxima vez
la próxima elección va a hacer otra, va a crear otra mentira y la gente volverá a creer. Exacto. O sea, no aprendemos de la historia. Recuerden que el 2021 fue el financiamiento del Ejército de Liberación Nacional. Vino hasta el fiscal de Colombia, que está siendo enjuiciado por esa farsa. Aquí no le hicieron nada a la fiscal Salazar. En el 2023 el asesinato de Férez Cordero, de Villavicencio. ¿Por qué dije Férez Cordero? Sí, estoy cansado, estoy desconcentrado un poco. Y el 2025, ¿qué se inventarán? Pero la gente les volverá a creer. Y eso es muy triste. Ahora bien, si es que esto es así, obviamente la advertencia que hay es que pueden hacer cualquier cosa, está bien esa parte, pero lo otro es que en función de todo esto que está pasando, alguna instancia debería tomar cartas en el asunto, es lo que se pregunta uno frente a esta situación. ¿Cuál sería la instancia estatal, gubernamental, judicial, que tome cartas en el asunto? Porque son declaraciones abiertas, constantes, permanentes de la familia y ahora del abogado que explican en qué condiciones se da eso, y al final de cuentas también pasa por lo otro, es decir, del caso en sí mismo tenemos autores físicos, directos, materiales, muertos, y autores intelectuales no se sabe quién es. La fiscalía, por fraude procesal, pues eso es fraude procesal. Pero ¿sabe cuándo la fiscalía va a hacer algo de la mano de una corrupta comunidad Salazar? Nunca. Y hay algunos que aplauden su propia tragedia, que mujer tan valiente que está luchando por el crimen organizado. ¿Qué crimen organizado? ¿Qué líder de banda está preso por el control de todos los escapados? Lo único que hace es persecución política. ¿Cómo podemos ser tan ciegos ante la evidencia? Pero no debería sorprendernos, pues. El presidente de la República invadió una embajada extranjera, secuestró un asilado político, delito flagrante, tipificado, lean, COIP, Código Orgánico Integral Penal, artículos 111 y 125. De oficio la fiscal debió enjuiciar al presidente de la República por ese secuestro que continúa. Pero no hay Estado de Derecho, hay complicidad abierta, no pasa absolutamente nada. Y no entiende la gente, dice, bueno, ese problema que a Correa persigan, ese es su problema entre políticos, ellos que se detestan. No entienden que eso nos daña a todos, porque sin Estado de Derecho ya nada funciona, no hay reglas de juego, no hay leyes. Además demuestra la corrupción, la incapacidad de los jueces, fiscales. Y si hay tanta corrupción para estas cosas, imagínate contra el crimen organizado. No lo vamos a resolver nunca con esta anomia que existe, con esta degradación moral que existe, con este irrespeto, sin vergüenza, sin rubor de las leyes, de las normas, como estamos viviendo hoy en día. Ahora bien, en función de esto se avecinan las elecciones, obviamente se puede prever, se puede advertir que cualquier cosa de esta naturaleza pueda ocurrir, pero entrando en temas electorales, efectivamente, ¿cómo valora el expresidente de la República, Rafael Correa, el comportamiento de los movimientos políticos hasta ahora, antes de pasar al de la Revolución Ciudadana, que ya han nombrado o han nominado candidatos tanto de ADN, el Partido Socialista, el día de hoy Pachacutic también acaba de nominar, está el señor Saquicela por Democracia Sí, es decir, ya hay un conjunto pequeño todavía, por supuesto, de candidatos, porque podrían aparecer más. ¿Cómo se valora desde su perspectiva, presidente, lo que está ocurriendo en el Ecuador con esas candidaturas hasta ahora nominadas? Tienen derecho a presentar candidaturas, ¿no? Al menos en la norma, formales. Yo creo que uno tiene que ser responsable y no puede tomar la política como una aventura personal, como una apuesta, como un hobby, como un negocio. Porque además eso le cuesta al pueblo ecuatoriano, cuidado. Esa candidatura va a recibir fondos públicos para hacer su campaña. Eso le cuesta al pueblo ecuatoriano. ¿Tú sabes cuánto va a sacar un Saquicela? Peor de la mano un Gustavo Larrea. Claro, va a tener mucha plata, porque en el país, en lo que han convertido a Ecuador, el país de las contradicciones, condenan a un expresidente para influjo psíquico. Pero ¿quién ha revisado las multimillonarias campañas de Democracia Sí? Partido formado durante el gobierno de Lenín Moreno por su gran amigo, por su flaco querido Gustavo Larrea. ¿De dónde sacaba tanta plata? Y nadie investiga eso, cuando es evidente el despilfarro que tenía, ¿verdad? En todo caso, ¿sabes el ridículo que va a ser un Saquicela, ¿no? Que además demuestra que siempre fue un politiquero, sin vergüenza, ¿no? Entonces hay que ser responsable, elementalmente responsable, pero bueno, responsabilidad es lo que brilla por su ausencia. Lo que sí le podemos decir al pueblo ecuatoriano es que siempre esperen de la Revolución Ciudadana un proyecto político serio que ya demostró ser exitoso y donde no estamos por, sí, tal vez cometo la ingenuidad de expresar lo que yo siento y creo y considerar que todos piensan y creen igual, pero les diría, al menos la norma, ¿no?, de conducta en la Revolución Ciudadana es que la política es una misión, ¿no? Sacar al país de 200 años de su desarrollo, el caso ecuatoriano. Que la única
legitimar el poder político es el bien común, que la política no puede ser un negocio y que tampoco puede ser hobby, ni apuesta, ni que como los caballos, vamos a ver quién gana, es un juego, algo demasiado serio, porque eso depende de la vida de las personas, eso depende del presente y el futuro de tus hijos, de tu familia, y hay gente que no lo entiende y cae en la trampa de satanizar la política, cuando el problema es la mala política. Pero la buena política, junto a buenos ciudadanos, la acción colectiva, junto a la acción individual, es lo que saca a los países, como te decía, de su desarrollo. Ahora bien, entonces, ¿cómo valorar, cómo evaluar y cómo calificar lo ocurrido el sábado pasado en la convención, en la Asamblea de Revolución Ciudadana? Una altísima participación, el Coliseo Voltaire Paladines Polo prácticamente repleto. ¿Eso tiene algún mensaje? ¿Hay una reactivación de la militancia alrededor de lo que está pasando, la necesidad de unir más, movilizar más? ¿Cómo se valora ese acontecimiento antes de pasar a las candidaturas? Bueno, siempre hemos tenido ese entusiasmo de la militancia. Lo que pasa es que hay temor. Créeme, Orlando, yo no he visto en otros periodos de la historia ni en dictadura lo que vimos ahora. Muchos candidatos se negaron a aceptar una candidatura, no porque he emprendido un nuevo negocio, no voy a tener tiempo, no me gusta la política, mi familia le molesta. No, ¿sabes qué? Es que me pueden abrir una indagación previa y después me puede hacer un allanamiento. No, es que a mi hijo le pusieron un juicio y lo van a meter, y entonces la fiscal, el rato en que sepa que yo estoy candidato, lo va a meter preso. Esos son los razonamientos que recibimos. Se vive un estado de terror, entendamos. Nuestra militancia siempre ha sido, estado activada, movilizada, pero algunas veces ha tenido justificado temor, porque mira lo que acaba de pasar con Gisela Garzón, ponente del juicio político a la fiscal. Dice que tiene placenta previa, ya te estoy inspirado. Placenta previa, la fiscal para parar su juicio político. Ya lo paró con un embarazo de riesgo. Ahora placenta previa y fue confidencial la reunión del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, confidencial. ¿Por qué tiene que ser confidencial? Es que el pueblo ecuatoriano tiene derecho a saber que se está parando el juicio político a la fiscal tan cuestionada por supuestamente placenta previa. Bueno, no llegó la información como le llegó a todo el mundo. Yo hablo de placenta previa, lo que hace esta mujer es abrir una indagación previa contra Gisela Garzón, la ponente del juicio, diciendo que ella me ha pasado la historia clínica. Yo no tengo la historia clínica de esta mujer, ni mucho menos. Pero así amenazan de frente. O sea, la fiscal le abre la indagación previa a su juzgadora, a su controladora política, una asambleísta de la República. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, te digo, vivimos un estado de terror realmente. Pese a eso, repletamos el Coliseo Voltaire Paladines Polo, mal llamado Coliseo Cerrado, en verdad es Coliseo Cubierto, ¿ya? Es la característica que no tienen todos los coliseos, ser cubiertos. Hoy en día casi todos son cubiertos. En todo caso, un éxito total, pues felicitaciones a nuestra dirigencia y nombramos pues a nuestras candidatos en una forma festiva, democrática, con primarias multitudinarias, lo cual no puede hacer ningún otro partido, entre comillas, del país, porque sinceramente, con contadas excepciones, tal vez por ahí Pachacuti, yo creo que ya no existen partidos, y Revolución Ciudadana obviamente, en el Ecuador. Existen sucursales de banco, existen haciendas, pero partidos políticos, con ideología clara, con visión clara, con proceso democrático interno, solo Revolución Ciudadana y Pachacuti. Claro. Ahora, presidente, la conformación de las listas, igual la del binomio, en alguna medida ha generado dentro de la militancia de la Revolución Ciudadana, de allegados, cercanos, los simpatizantes, como se les quiera llamar, una serie de críticas a la nominación de Diego Borja. ¿Hasta dónde esto constituye la posibilidad de garantizar lo que está esperando la militancia, los seguidores, los simpatizantes, un triunfo? Porque efectivamente esa es la discusión. La gente dice con quién vamos a ganar y con quién podemos perder. Entonces, alrededor de eso se ha girado la conversación, incluso de aquellos que no son afectos a la Revolución Ciudadana. Palo porque boga, palo porque no boga. ¿Tienen una idea? Es que nos vamos a unir con los que siempre estuvimos de acuerdo. No, la unidad es con los que hemos estado en desacuerdo en algún momento, pues enfrentado. Eso es la unidad. Entonces damos muestras de unidad. Entonces ahora sí, que traidor, Borja no es traidor. Él se retiró de mi gobierno en el 2012. Yo recuerdo por qué fue una confrontación con Fander Falconi, y conociendo pues lo que es Fander Falconi, ahora tiendo a darle la razón a Borja. En ese momento nos convenció Fander Falconi, lo acusó de haber falsificado firmas para inscribir su movimiento político y cosas así. ¿No? En todo caso, empezó, yo creo que equivocadamente, malamente, a hacernos oposición, pero no es que traidor, pues.
Traidores son los que continuaron con Moreno, cuando traicionó todo el programa de Revolución Ciudadana, cuando empezó a perseguirnos, a acusarnos de corruptos. 10 años con nosotros y él nunca se había dado cuenta que éramos corruptos. Solo cuando empezamos a enfrentarlo es que se da cuenta y se prestaron a todo aquello, siendo autoridades incluso del Estado, ejecutivo, legislativo, etc. Esos son los traidores. Borja no fue. Borja me enfrentó en el momento, en 2012, ¿te imaginas? El momento en que estaba en la cúspide de popularidad, gané en 2013 con 57%, y me enfrentó. Y también te puedo decir cuando recibió alguna represalia, alguna persecución, porque los que persiguen, los que realizan represalias a los opositores políticos, es esta gente, pero tienen esta psicología proyectiva de proyectar sobre los demás sus propios vicios y defectos, así son de amorales. Entonces, primero no es traidor, no es verdad eso, ¿ya? Que estaba equivocado, totalmente equivocado. ¿Quién puede justificar con alguien con formación política haber apoyado el 7 veces sí? Eso era un golpe de Estado. Ahí pero reconoció que se había equivocado. Reconoció que se había equivocado. Retroactivas para proscribirme, para impedirme ser candidato. O sea, sí, nadie puede reelegirse más de una vez, pero desde el 2008, cuando la consulta era el 2018. No existen leyes retroactivas en el país, en el mundo. Las leyes son para el futuro. Pero aprobaron hasta eso. Una consulta popular sin control constitucional. La pregunta 3 era un total golpe de Estado. Es injustificable que se... ahí sí, pues, venció la pasión a la razón. No, como quiero enfrentar a Correa, me presto para esto. Pero todos nos podemos equivocar en un momento de pasión, en un momento de rabia. Y también un poco de ambición, ¿no? Porque mucha de la gente que apoyó el 7 veces sí, es porque ellos querían ser candidatos presidenciales, los María Fernández Espinosa y tantos otros, ¿no? Y sabían que conmigo nunca lo iban a hacer. Y que si yo regresaba al país y me candidatizaba, le ganaba una sola vuelta. Entonces es para sacar de camino al adversario que no puede vencer en las urnas, ¿no? Pero bueno, eso lo tendrá que explicar. Diego Borja se equivocó, creo que lo ha reconocido, ha venido 3 veces acá a Europa. Con Diego nos conocemos hace 40 años. Él era presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador. Él era presidente de la Facultad de Economía o de la Universidad Católica, no recuerdo. Incluso alguna vez lo expulsaron. Sí, es verdad. Que en el CONUEP, como se llamaba en este entonces, ahora se llama CONESUB, en el CONUEP, Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, defenderlo y logramos evitar su expulsión de la Católica, ¿no? Entonces nos conocemos, hemos militado juntos. Los economistas, además, heterodoxos, pues somos tan pocos y tan bombardeados que nos conocemos todos, y un gran economista. Entonces, Diego Borja no es un traidor. Nadie le ha dicho corrupto, ¿no? Porque no es corrupto. Puede equivocarse, yo también puedo equivocar, pero corruptos no somos. Nadie le ha podido decir incapaz, de hecho, un gran economista. Entonces, ¿qué línea roja ha traspasado? Pero la gente es un poco visceral, ¿no? Y palo porque vas, palo porque no vas. No, claro. Como no estuvo siempre con nosotros, entonces no puede ser candidato. Entonces, ¿para qué me hablan de unidad, pues? Si nos vamos a unir con los que siempre estuvimos juntos, no vamos a dar un paso adicional. Y por último, el que debería estar ofendido, bravo, y en un momento dado lo estuve, se rompió la relación con Diego. Él dijo que no se había roto la relación personal, se rompió. Él era padre de familia de la Condamine, no nos saludábamos, nunca habló mal de mí, pero no nos saludábamos, etc. Entonces, el que debería estar furioso sería yo. Y yo estoy cediendo, ¿no?, a mis justos reclamos, qué sé yo, resentimientos, en favor de la unidad. Entonces, por favor, debemos tener una mentalidad un poco más amplia. La situación del país es demasiado grave. Diego lo graficó muy bien. Es como que si tuviéramos una pelea de vecinos porque un vecino abusivamente parquea su carro a la entrada de mi garaje. Por supuesto que es un abusivo. Por supuesto que está haciendo mal. Pero si se empieza a incendiar el edificio, hay un mal mayor a evitar. Y todos nos vamos a unir, ¿verdad? No es que dejó de ser abusivo. No es que ya no el error se convirtió en acierto. No, sigue siendo un error. Pero en relación al problema gravísimo de incendio del edificio, ya nada. Y hay que unirse para evitar ese mal mayor. Ese es un gran ejemplo de lo que pasa en la República. Claro. Debemos superar pequeñas a grandes diferencias, justificadas o no, abusos reales o no, para evitar un mal mayor, la tragedia nacional que estamos viviendo. De bienvenida a todas las mentes, como decía, como siempre he dicho, mentes lúcidas, y Diego tiene mentes lúcidas, es un gran economista, manos limpias, nadie lo ha podido acusar de corrupto, y corazones ardientes por la patria, y pese a que en un momento dado nos podemos llevar por la pasión, sin duda, Diego Borja es un patriota. Pero si es así, presidente, Diego Borja
abre más posibilidades de alianza. ¿Con quiénes podría ser esa alianza? ¿Con qué grupo se podría generar la alianza? Porque lo que he estado conversando en estos momentos, desde hace unas 3 semanas para acá, es sectores del Partido Socialista o el Partido Socialista, sectores de Pachacutic, Reto, que estaría prácticamente en la alianza, y otras fuerzas políticas. ¿Hay posibilidades entonces concretas de ampliar la alianza en función de lo que se está planteando, y en esa alianza se mantendría el binomio de la Revolución Ciudadana, o habría chance de cambiar para favorecer, mejorar o ampliar la alianza? Alianzas formales no creo que Dios nos contribuya mucho. Por supuesto, no habrá espacios en ciertos sectores donde tal vez ya no tengamos mucha llegada, ¿no? Cierto sector clase media de la sierra, la gente que está ávida de encontrar soluciones a la parte económica, porque hay 2 problemas cruciales en Ecuador en este momento: la seguridad, y que están relacionados, no son independientes. La seguridad y la economía, la falta de empleo, la falta de ingresos, la migración que comenzó nuevamente como consecuencia de las malas condiciones económicas. Y te digo que no son independientes, porque sin seguridad no vamos a tener reactivación económica. ¿Quién va a invertir en un país donde te matan si sales a la esquina? ¿Ya? Y sin reactivación económica no vamos a tener seguridad, porque mientras haya desempleo, nuestros jóvenes desempleados van a ser fácil presa de los grupos de crimen organizado, del narcotráfico, etc. Entonces hay que atacar los 2 factores simultáneamente y con toda contundencia. Sabemos cómo hacerlo, tenemos los equipos para aquello, y uno de los ejemplos es Diego Borges. Entonces creo que con su mensaje, con su capacidad técnica, porque de economía sabe, y coincidimos totalmente en la visión económica, sabe lo que hay que hacer, ya lo hicimos, para reactivar la economía, generar empleo, tener un proceso de desarrollo autónomo. Pero eso no significa que nos abra contactos formales con otra fuerza. Eso hemos estado conversando, pero en la inmadurez democrática que existe en Ecuador y política, lo que te decía, ¿no? Ven la política como hobby, como pasatiempo, algunos como negocio, otros. No hay seriedad, no hay visión, no hay ese compromiso por el bien común. No, vamos a ver si con este candidato saca unos puestitos, sin importar el todo. Es muy difícil llegar a esos acuerdos. Siempre fue escéptico. Lo que nosotros saben, es que Correa no quiere la unidad. No, no es que no quiero. Soy escéptico porque conozco. Además, que el supuesto partido de izquierda, que nos debe unir lo de izquierda. No, nos debe unir los valores. La patria nos debe unir. Pero en principio deberíamos estar más cerca de la gente de izquierda por ideología. Pero hay gente que se dice izquierda y son los partidos más conservadores del país, como el MPD, porque se opone a todo el tiempo, ¿verdad? Y es básicamente el brazo garrotero de la derecha de este país. Entonces, yo era escéptico, no es que no quería la unidad, soy escéptico con la unidad. Y creo que finalmente nos podremos unir con Reto, con un partido con el cual las conversaciones van bastante bien, pero por ahí el Partido Socialista quiere lanzar a Pedro Braga, ¿sí? Y unirse con Pachacuti, porque no quieren que ganen los correístas. Entonces, ¿qué puedes conversar ahí? ¿Qué proyecto de país existe? ¿No? ¿Qué proyecto de país tiene Pedro Braga? Y bueno, con otros sectores también va a ser, conversamos en México, nos reunimos con algunos líderes, como por ejemplo Jimmy Jairala, y después hace todo lo contrario de lo que acordamos. Entonces, ¿cómo puedes unirte con gente así, que tan valiante, que te cambia de criterio, te dice una cosa y después hace otra? Ojalá se pueda hacer una alianza en función de programas, que las candidaturas sean secundarias y sobre todo en función de una misión y una visión de país. No es que no quiera la unidad, pero soy realista y soy escéptico. Y yo creo que se va a lograr esa unidad, tal vez con Reto, y ojalá tengamos suerte algún partido más. Pero volviendo a tu pregunta, a la contestación de tu pregunta, Diego Borja no es que nos abre espacio para esas alianzas formales, sino nos abre espacio en ciertos segmentos de la población, por ejemplo, clase media que está desesperada por la cuestión económica. Pero quizás ahí, por ejemplo, si es que no es en el binomio, en la lista nacional de asambleístas se podría incluir a figuras, acaban de mencionar a Jimmy Jairala, a otras personas. Por ejemplo, si se hace una lista conjunta de unidad en la lista nacional de asambleístas nacionales, valga la reiteración, se podría fortalecer para no solamente ganar en curules, sino también en la votación, quizás en las zonas o en los sectores donde la Revolución Ciudadana o se ha reducido o se ha menguado su votación. Esa es la idea. Pero si todavía siguen con esas prácticas de que pido 100 para lograr 10, eso no va con nosotros, no nos conocen. Si su justa aspiración es 10, pidan 10, y si es lo correcto, les vamos a dar los 10, ¿sí me explico? Pero nada es capaz, pero voy a pedir 100 para llegar a 10. O sea, es otra lógica la nuestra. Los que me conocen saben que yo no me guío por el poder, o sea, por eso me dicen
intolerante, autoritario, porque nunca voy a dar la razón al que no la tiene. No me voy a someter al poder, que este es poderoso. Entonces mira para otro lado, no te metas, no enfrente a la fiscal porque es poderosa, nos puede meter preso. Es una sinvergüenza que es el juicio político, ese es nuestro deber, ético, moral, político, ciudadano, ¿no? Entonces, por el contrario, cuando alguien tiene la razón, ni siquiera tiene que negociar con nosotros, le va a dar la razón enseguida. No entienden que hay que conversar, no en función de la viveza criolla, te pido siempre que me guíes, sino en función del país, en función de un proyecto nacional, en función de una misión, rescatar al país de la tragedia que hoy vivimos, pero en realidad rescatarlo de 200 años de su desarrollo. Esa es la obsesión de todo político, no solo ecuatoriano, sino latinoamericano. No hay un solo país latinoamericano que haya superado en su desarrollo, ¿no? Ese es el gran enigma del desarrollo, porque Estados Unidos se desarrolla y nosotros no. Entonces, tenemos que hablar en función de eso, de razonablemente, ¿no? Con argumentos, con justicia social, en función de las grandes mayorías y no en función de la tapada criolla. Pues pido siempre que me den 10. Y quien obtiene más espacio porque soy más bacán y te meto la pata al último momento, entonces, como dependes de mí, te extorsiono. Eso no va con nosotros. Pero entonces ahí cabe otra pregunta. Por ejemplo, una de las propuestas en el caso de Centro Democrático es que Pepe Serrano sea el candidato a la presidencia. Y yo le pregunto, entonces, ¿no sería mejor que Pepe Serrano, en vez de ser candidato a la presidencia, sea un gran ministro coordinador de la seguridad en un gobierno de unidad, de alianza, antes que jugarse en esa lógica electoral cuando él tiene esas capacidades, la demostró? ¿Hasta dónde, por ejemplo, este ejemplo, como muy, muy particular, puede ser el síntoma de otros acuerdos que vayan más allá de las candidaturas? Eso dígale a Jimmy Jairala, que presentó a Pepe Serrano como candidato presidencial. Y ya dijo, ¿no?, que él es candidato presidencial y que están buscando una candidata a vicepresidente. Entonces dígale, pues, qué es lo que busca, ¿no? ¿Qué es lo que pretende? Entonces eso, lanzar nombres para negociar después, eso no va con nosotros, por favor. Estamos hablando, el país está destrozado, somos ya un estado fallido. En el mundo nos reconocen como un estado fallido, el presidente de la República conoce como el banana boy, entiendan ecuatoriano qué está pasando. El partido del país está destrozado, pero además, con sobre razones, solo se ven malas noticias, excepto el éxito en los Juegos Olímpicos. Pero el resto, matanzas, saqueo, violencia, abusos. La fiesta de Novoa en España, que es verdad, por si acaso, y tenemos todos los datos, ¿no? Lo tratan de ocultar, pero es verdad. ¿Te acuerdas que repartió dinero borracho y todas esas cosas, empezó a tirar dinero al aire? Entonces, el país está destrozado, la gente está sufriendo. Entonces, dejémonos de esta política de que, chuta, yo soy sabido, declara este candidato, propone este candidato para luego negociar y vemos dónde llegamos. Con nosotros las cosas claras es el inicio, no es nuestra forma de actuar. Toma en función del país y la tragedia que está viviendo el país. Ya no admite esos comportamientos. La ley más sabido, pido siempre obtener 10. ¿Cuántos espacios logro en base al muñequeo? En base de patria, entiendan eso, la gente se le está muriendo. Pero entonces, una pregunta que parecería lógica, obvia, pero la planteo en estos términos: ¿hasta dónde puede ceder la organización Revolución Ciudadana para las próximas elecciones en aras de una unidad, tomando en cuenta la consideración que hacen algunos analistas, expertos en temas incluso electorales, de que no le alcanza a la Revolución Ciudadana para ganar en primera vuelta, lo que se ha demostrado en las dos últimas elecciones, y que solo una alianza podría sumar esos 7, 8, 9 o hasta 10 puntos que le harían falta? Bueno, que te dice eso, hay que mandarle a un psiquiatra, porque no veo alianza que nos sume 8, 9, 10 puntos, ¿no? Y yo creo, sinceramente, no es soberbia, pero creo que podemos ganar nosotros solos, incluso en una sola vuelta, aunque es mucho más difícil, pero en la segunda vuelta. Sin embargo, es deseable, no es por conveniencia, es deseable la mayor unidad posible frente a los momentos que vive la patria. Pero como te decía, en función de un proyecto país, en función de la razón, no de las tapadas, en función de la lógica, ¿no? ¿Quién es más sabido? ¿Quién es más vivo? ¿Quién muñequea mejor? Entonces, y en ese proyecto, bienvenida a todas las personas que puedan ayudar. Tú decías, Serrano fue un gran ministro del Interior, pues, bueno, con todo el respaldo del gobierno, pues convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina, pero un tipo valiente, muy trabajador, tiene otros grandes defectos, yo sí creo que ha pasado líneas rojas, eso el pueblo ecuatoriano sabrá juzgar. Pero en un momento dado, si se quiere incorporar al Ejecutivo con la experiencia y con la urgencia que tenemos, por supuesto,
Hablemos de esas cosas, pero no que te lo pongo de candidato para después negociar y tratar de imponerte el vicepresidente. Y con respecto a lo que tú decías, y dígame si estoy faltando a la verdad o a la lógica, con mucho creo que el movimiento, sobre todo la tendencia para nivel nacional, derecha o izquierda, más importante del país se llama Revolución Ciudadana. Entonces, por justicia, por lógica, nos corresponde poner la presidencia, candidato o candidata a presidente de la República. Claro. Y esa candidata es Isa González. La vicepresidencia se podría conversar en función de la unidad, eso lo sabe Diego Borja, lo ha dicho. Sí. Pero que nos presenten un proyecto coherente. Yeah. Si no vamos con Diego Borja, te insisto, la unidad es deseable. Siempre hemos tenido los brazos abiertos. Es mentira que nos cerramos, que no aceptamos. No es verdad. Lo que pasa es que es imposible conversar lógicamente, con razonamiento, con argumentos, con gente que está acostumbrada al muñequeo, a la zapada, etcétera, ¿no? Y ese no es nuestro estilo. Yeah. Y no lo entendemos tampoco. ¿Ya? Pero en todo caso, yo sí creo, y no es soberbia, es objetivo, ¿no? Que podemos ganar solos, incluso en una sola vuelta. Ya, y siempre saltará en la conversación el hecho de las declaraciones anteriores en cuanto a que la unidad podría incluir a cierta derecha patriota. ¿En quién se podría pensar cuando se habla de derecha patriota? Eso es lo que me molesta, Ajá. Eso es lo que me molesta también. Orlando, ya estamos suficientemente viejos para tener esos simplismos. La unidad a la izquierda, si eres de izquierda eres bueno, y si eres de derecha eres malvado. ¿Qué se le puede ocurrir? Hay izquierda que uno viene a la esquina con esa izquierda, con una escala, y ni siquiera por lo moral, sino por lo intelectual. Vienes a algún lado con ese tipo, que un poquito ya menos de neuronas y ya es planta, pues Dios mío, ¿no? Entonces, y además, pues todo lo que ha hecho el MPD, su comportamiento, su corrupción. Entonces, no me vengan con que se dicen de izquierda y yo estoy más cerca de ellos, y una derecha con principios. Están locos. Ya. Lo he dicho 1 y 1000 veces y nunca he cambiado de opinión. Lean todas mis declaraciones. A mí siempre me unirá más los principios que la ideología. Yo prefiero estar con alguien de derecha, honesto e inteligente, alguien de izquierda inmoral y, bueno, tremendamente limitado, ¿no? Porque ese también es un factor. O sea, debemos ser capaces. De hecho, es parte de la honestidad meterse en cosas para lo que uno es capaz. Meterse a querer dirigir un país o tener posiciones de decisión pública siendo incapaz es parte de la corrupción. Tú debes saber para qué sirve y para qué no sirve. O sea, yo no me voy a meter a dar clases de baile o clases de canto, así que no sirvo para eso, ¿no? Y uno tiene que conocer sus limitaciones. Y en ese sentido te decía, ¿no? Siempre a nosotros nos ha unido más las manos limpias, la mente lúcida y los corazones ardientes por la patria, sean de derecha y de izquierda, o de izquierda. Hay cierta izquierda que no tiene ninguna de esas tres condiciones, o ellos no podemos ni conversar, y hay cierta derecha que cumple esas condiciones. Piensa que estamos en antípodas a nivel ideológico, una derecha nacionalista, ¿ya? Entonces, te pongo un ejemplo, Marco Flores, que Ajá. fue ministro de Alarcón, social cristiano, pero a nivel de política económica muy nacionalista, muy técnico. Entonces, con esta derecha, por supuesto que nos podemos sentar a conversar, y por supuesto que vamos a coincidir, y por supuesto que bienvenida a esta gran unidad nacional. Claro que sí. Ahora, en función de lo que está planteado en el calendario electoral y todo lo que implica el Código de la Democracia, hasta el 17 tienen que hacer las asambleas, nominar los candidatos, y hasta el 30 se pueden definir las alianzas, y a partir del 30 se pueden cambiar los nombres. La Revolución Ciudadana entraría en esas conversaciones con el binomio y en las listas se podría cambiar. Pero la pregunta es, si es que ya se ha avanzado con Reto, no se ve claro con Centro Democrático, con Partido Socialista ya lanzaron, solamente podría ser con Reto la unidad hasta ahora como está planteada y en función de lo que se plantea en el Código de la Democracia hasta el 30, ¿es con esa organización la que estaría casi que consagrada esa unidad? Por lo menos con Reto. Ojalá vengan más, pero por ejemplo el Partido Socialista con Pedro Granja van con Pachacuti y básicamente para que no ganemos. Pedro Granja ha sido abogado de Noboa, no se engañen, ¿no? Y recuerda que la mejor estrategia es dividir a tu adversario, más que publicidad, etc. Eso lo hicieron en el 2021 con Jaco Pérez, creación de la Embajada de Estados Unidos. Él lo reconoció, el apoyo que tenía la Embajada. Una creación para impedir que ganáramos una sola vuelta y lo lograron. Este tipo sacó como 19 puntos y por lo menos 8 puntos eran nuestros, ¿no? Entonces, probablemente están repitiendo la estrategia porque Pedro Granja ha sido abogado de la familia Noboa y el Partido Socialista fue invitado, conversamos con Gustavo Vallejo a esta gran unidad nacional, pese a los reparos que tenían con el Partido Socialista, y conversamos porque considero que Gustavo Vallejo pues sí es una persona correcta, su actual dirigente, pero un Enrique Ayala Mora, te imaginas, un delincuente. En todo caso, Pachacuti, pero se van a unir con Pachacuti,
Pero el objetivo es básicamente que no ganemos. O sea, el objetivo es impedir que gane Correa, lo han dicho sectores de Pachacuti. Lo ha dicho el mismo candidato. Y eso tiene otra lógica, ¿no? Otra lógica. Porque hace pocos minutos Pedro Granja ha asegurado que ya en las próximas horas se presentará una alianza de partidos de izquierda y en esta alianza, ha dicho él, no estaría la Revolución Ciudadana. Eso ha dicho hace poquísimos minutos, creo, lo que me acaban de pasar. Bueno, sí, se va a unir el Partido Socialista y Pachacuti, y para que no ganemos nosotros. Siempre funcionales a la derecha. Y entonces, pero bueno, ellos ya se proclamaron dueños y propietarios de la izquierda, porque si Revolución Ciudadana y Reto se unen, también es una alianza de izquierda. Y vamos a ver quién saca más votos, históricamente quién ha tenido más votos. Pero toda la soberbia de esta gente, ¿no? Ellos son la izquierda y va a ser su alianza del Partido Socialista. ¿Cuántos votos tiene el Partido Socialista? Pachacuti no está tan mal, pero está muy debilitado. No. Y ellos son la alianza, no nosotros, que somos el partido de izquierda más grande del país, de la historia del país. Ahora, en función de esto, si es que hay una segunda vuelta, y en la segunda vuelta está... Recuerda que Pedro Granja, cuando daba, alguna vez escribió, Orlando, porque uno debe ser, uno es esclavo de las palabras, que dice, alguna vez escribió, yo soy abogado y toda mi vida seré abogado. Escúpanme en la cara si es que algún día me meto político. Recuerden eso. Claro. Sí, le entrevisté y dijo que era una equivocación, que siempre se puede corregir, etcétera, ya se equivocó. Ya. A ver, pero lo que iba a preguntar es, si es que hay una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta está la Revolución Ciudadana, en este acuerdo previo que ha habido en estas alianzas, ¿el compromiso se mantiene de que el que llegue a la segunda vuelta arrastraría los votos del compromiso político de los demás? No te engañes, así no funciona la política ecuatoriana, lastimosamente. Como en muchas otras cosas, por ejemplo, la cuestión de la unidad de la izquierda fue el ejemplo francés. Sí. Que se unió a la izquierda y venció a la extrema derecha y se sintió ante el peligro de la extrema derecha. De hecho, liderado por mi queridísimo amigo Jean-Luc Mélenchon, cuyo programa de gobierno cuando fue candidato presidencial se llamaba la Revolución Citoyenne, Revolución Ciudadana, porque admiraba muchísimo nuestro proceso. Entonces, siguiendo el ejemplo de la izquierda francesa, la izquierda francesa no tiene nada que ver con la izquierda ecuatoriana. La izquierda francesa va a tener un MPD que dice voten por Lazo, pero no por el Correín. No existe eso ya. Es más fácil lograr esta unidad porque son partidos más serios, ideológicos. Aquí tenemos mercaderes de la política que se llaman de izquierda, que no son de izquierda, son garroteros de la derecha. Entonces, no nos engañemos en esas cosas. Ver claro, sentir hondo, obrar recio, tengamos los pies bien puestos sobre la tierra. Entonces, esto que dicen, que en la primera vuelta entonces no nos agredimos, en la segunda vuelta apoyan al progresismo, pero pues cuando le ofrezcan puestos en Novoa, si llega a la segunda con nosotros, le empieza a pasar billetes, ofrecer puestos, etcétera. Verán por dónde despunta. Ya lo han hecho. O sea, ¿quién coherente de izquierda va a preferir a un Guillermo Lasso frente a un Andrés Arauz? Pero Pachacuti apoyó a Lasso, ¿no? MPD apoyó a Lasso. Y muchos de esos partidos que se dicen de izquierda apoyaron a Lasso porque no están viendo el bien común, porque no están actuando ideológicamente. También sus espacios, recuperar el ministerio de tal, recuperar el control de educación, de la salud, para colocar ahí a mis incondicionales, para incluso ganar cierto billetito con las medicinas, con el comercio de tal cosa y de la otra. Pero lastimosamente esa es la lógica que prevalece. Entonces, sí, podemos hacer todos los acuerdos de no agresión para segunda vuelta y que se van a unir, pero espera, pues cuando le empiecen a ofrecer carguitos, cuando empiecen a pasar el hombre del maletín por debajo, vamos a ver en qué queda todo eso. Y entonces habría que hacer la repregunta, si es que le ofrecen cargos la Revolución Ciudadana para el gobierno, no es que se vendrían para acá. Que no es nuestra manera de ser. Nosotros vamos a poner a la gente más capaz. O sea, ¿tú crees que para traer la MPD, que además quita votos en lugar de dar, le podemos ofrecer algún cargo de escala? Le puede ofrecer un tipo tan incompetente como Oreja. Sería muy irresponsable en ese sentido. Nosotros vamos a gobernar con los mejores hombres y mujeres. Lo dije hace algunos minutos. Nosotros no cedemos ante la fuerza, cedemos ante la razón, ¿no? Entonces, no porque tengan poder para dar algunos votos, nos van a imponer incapaces. Vamos a elegir los mejores hombres y mujeres para gobernar, como siempre, pero más que nunca en estos momentos tan críticos para el país. Ya. Entonces tengo dos preguntas finales que se nos va el tiempo, presidente. La una es... Yo tengo una pregunta para ti, si me permite. Claro, a ver. Este horario prime, ¿cuánta gente nos estará viendo? 5 personas, 6 personas. No, ¿qué va? No. ¿Por qué no pusiste la entrevista a 10:30 de la mañana? 2051 usuarios nos ven en YouTube y en redes sociales creo que ya pasamos de 3000, así que no hay duda de que... 51 mártires, un abrazo, los 3000 y otros también. No, siempre será de... Es precisamente horario prime ¿no?
Es que este es el espacio que ocupa regularmente el Quique Show, y el Quique Show tiene su público, tiene su alcance y tiene su mundillo. Así Un que saludo al Quique Vivanco. como está de vacaciones, le he tomado el Me puesto. recordaste a Lele Utier, ¿no? Cultura para todos, música, literatura, pintura, cultura para todos, no se lo pierdan en su horario, cada día a las 3 de la mañana. No, y además aquí me dicen que en otros mensajes me dicen que sigamos nomás, que la entrevista está buena, pero bueno, eso ya será valoración de la audiencia. No, yo no tengo nada que hacer, estoy un vago tiempo completo, así que podemos seguir. Bueno, a ver, las dos preguntas que tenía, una tiene que ver con la valoración que se hace del posible segundo... Otra acotación, si me permite. Ajá. Orlando, las críticas a mi intervención en la asamblea del sábado es que estaba bravo, Ajá. No me acuerdo qué más era. Como No, normal. Estaba muerto de cansancio. Yo había Bien. llegado ese día en México, llegué a 11:30 de la noche el viernes, créeme, me pegué una ducha fría, porque a las 12 de la noche hora de México, hora de Bélgica, 5 de la tarde hora de Ecuador teníamos buró. Claro. Y nos quedamos como hasta las 3 de la mañana afinando todos los detalles de la convención, candidatura. De ahí no pude dormir, mi hija estaba aquí, tuve que hacer compras para la familia, porque después para el gato también. no podía cargar, tuve que hacer, no me dieron las líneas discursivas, tuve que hacer la última hora. Entonces es complicadísimo. Entonces lo que pasaba es que no había dormido en las últimas 48 horas, estaba muerto de cansancio. Y además por el cansancio, que todavía tengo un poquito, me dio tremenda gripe, ¿no? Por la falta de sueño y el exceso de trabajo. Pero a esto les ponen a uno, ¿no? Chuta, entonces después que Correa está bravo, que no sonrió, que no estaba bien el enfoque, caramba, qué coraje que es. Sobre todo las mujeres se ponen mal. Así no, es. son los nuestros mismos que te empiezan a criticar, los que te explotan y después te critican. Claro. A ver, la pregunta que tengo es, supuestamente hasta ahora todo indicaría que con quién se podría llegar a segunda vuelta. Si hay una segunda vuelta es con Daniel Noboa. ¿Cómo valora Rafael Correa Delgado el comportamiento político hasta ahora de Daniel Noboa en función de una perspectiva de reelección, si es que se presenta para las elecciones, y en perspectiva de llegar a segunda vuelta? ¿Hay condiciones? ¿Es lo mismo de Guillermo Lasso y lo que pasó con Daniel Noboa y Luisa González del año pasado? ¿O qué condiciones han cambiado para no pensar así? En todo caso, yo no es que estoy seguro que pasa la segunda vuelta. Hay que ver cómo va. En caída libre, ¿no? Lo que sí es cierto es que debería estar mucho más bajo. O sea, la gente vive ficciones, con su TikTok, con su propaganda, que nunca se ha hecho esto, que nunca. Lo hemos hecho 10.000 veces. Pero como el último gobierno no lo han hecho, y la memoria ecuatoriana es frágil, nunca se ha hecho, primera vez. No es verdad. Es un gobierno menos que mediocre. El plan Fénix no existe, Orlando, pero ¿para qué nos engañamos? Ponga 3 ministros por separado a preguntarle qué es el plan Fénix, no te lo van a saber decir porque no existe. Fue un gran fraude, jugando con la sangre, el dolor de nuestra gente. Pero es que hay menos muertes que el año pasado. Es que es imposible tener más muertes que el año pasado. Ya no hay motines en las cárceles. Claro, pues si se les ha escapado 84 presos, entre ellos Pito, el más grande cabecilla, y el de los lobos. ¿Para qué van a tener motines? O sea, digamos la verdad completa, esto es un desastre. Pero lo que es sorprendente es que el tipo debería estar mucho más abajo, más aún con las mentiras flagrantes, ¿no? Pero descaradas. Que no va a subir el IVA, que no va a subir los combustibles, que va a subir la pensión básica a un salario básico unificado, que va a poner cárceles flotantes. La otra vez quería poner una cárcel en Antártida, que sabe de electricidad y el problema es transmisión con el problema de generación. Ellos están contratando con bastante sospechas las barcazas, ¿no? Y tú ves la estupidez. Por eso el país no sale de su desarrollo, con la falta de planificación. Nosotros habíamos planificado el sector eléctrico hasta el 2030, pero había que construir cerca de 200 megavatios por año. Una central de unos 250 megavatios te cuesta unos $400 millones. O sea, con 400 millones anuales tenías 250 megavatios, se requeriera 200 megavatios para atender el incremento de demanda. No construyeron 1 megavatio. Hoy tienen que alquilar barcazas, que si cumplen con todo el programa que quieren de barcazas, costaría 400 millones anuales. Plata que se va afuera para que no quede nada en el país. No vamos a tener hidroeléctrica, nada. Cuando planificadamente, con 400 millones anuales, tenías 250 megavatios que quedaban para siempre, ¿ok? Y en 8 años eso significa 2.000 megavatios. O sea, estaremos exportando, como lo hicimos hasta el 2017, a Colombia y Perú. Ese es el costo de la improvisación, pero también de la corrupción, porque deliberadamente dañan al sector público para sus negocios privados, como también están haciendo con la producción de Petroecuador, que está decayendo para decir, el sector público no sirve, hay que privatizar nuestros pozos. Y allá van estos sinvergüenzas.
porque solo piensa en su bolsillo. En todo caso, yo no es que estoy tan seguro que llegue una segunda vuelta. Sí es sorprendente que no esté tan más bajo, porque es una desgracia, él mismo es una desgracia, ni siquiera puede expresarse en español. Entonces, pero no es el mismo escenario, ni siquiera del 2021 ni del 2023. Por primera vez enfrentamos un presidente en ejercicio. Eso tiene sus peligros. Este tipo no tiene límites ni escrúpulos para manejar el poder. Sabemos que está preparando un gran escándalo contra Aquiles Álvarez poco antes de las elecciones. Sabemos que con el CIES, el Centro de Inteligencia, nos está preparando escándalos, calumnias. La gente no aprende. Estamos viendo lo de Villavicencio. Verán que se inventan cualquier cosa y lo vuelve a creer, ¿no? Entonces, es un tipo peligroso, es un tipo malo, un tipo perverso. Yo no digo estas cosas normalmente. Es un tipo perverso. O sea, y menos tonto. Moreno es un tipo perverso, pero menos tonto que Moreno, y es de la argolla, de las élites. Entonces, por ejemplo, mira el caso de su esposa, como la ha perseguido. Mira el caso de su vicepresidenta. Meterle preso al hijo en La Roca. Mandarla a Israel, a una zona de guerra. Quitarle la seguridad a la vicepresidenta en funciones. Y ahora la manda a Turquía, por capricho. ¿Sabes cuánto le cuesta eso al pueblo ecuatoriano? Mira lo que hizo con Jorge Glass. Le empezamos a confrontar, secuestrar a Jorge Glass. Y así te puedo seguir enumerando cómo la factoría le reclamó pagos atrasados, la que daba alimentación en la cárcel, lo acusó de ser cómplice de los grupos organizados, le puso juicio. Su ministra de Energía tuvo apagones porque es un inepto, mintió, no sabe dónde está parada la electricidad, le echó toda la culpa a esa ministra de Energía y dijo que había habido sabotaje incluso, y le empezó una indagación previa. Es un tipo malo, perverso, que abusa del poder. O sea, es un peligro latente, además que un pésimo gobernante y un pésimo gobierno. Entonces las circunstancias son otras. Primera vez que enfrentamos un presidente en ejercicio y tiene el poder para hacer cualquier trampa. Claro. Entonces hay que estar muy, muy atentos. Y una última cosa, porque salió hace poquitos minutos una nota donde se dice lo siguiente, voy a leerlo tal cual. Juez de Manabí dice que el abogado de Norberto Norero le pidió que dictara medidas cautelares a favor de Rafael Correa. Joffre R., juez de Chone, rindió testimonio anticipado en el caso Plaga. El exfuncionario judicial mencionó en el juicio, en la audiencia, supongo que dice aquí, al expresidente Rafael Correa. ¿Es parte de esta campaña de desprestigio? Parte Por supuesto, ya... pero ¿qué es lo que está diciendo? No entendí bien. Que el abogado de Norero le pidió que dictara medidas... ¿Quién es el abogado de Norero? Joffre R. ¿Quién es Joffre R? Un juez de Yo no tengo Chone ningún que abogado rindió... que Joffre R. Es que está así la nota, porque como está a salir este momento de la audiencia, dice rindió testimonio Pero anticipado. mira, no había anticipado. Te puedo mostrar los chats del buró. Pregúntale a Viviana Veloz, que ¿Ya? Sabíamos que en ese testimonio, en esa audiencia, el caso Plaga, ¿no? Nos iban a tratar de inculpar a mí, a Luisa y a Viviana. ¿Ya? A Luisa porque alguna vez cicló con uno de los jueces involucrados y se iba a inventar cualquier cosa contra mí, Viviana, pero otra rollo más al tigre. Ya. Recuerda que la otra vez un supuesto compañero de celda de Norero dijo que me había visto 2 veces en videoconferencia con Norero a través de Trema. Así es. Sistema súper seguro, que yo lo tengo recién de hace un año, pero que decía RC. O sea, soy tan estúpido que utilizo uno de los sistemas más confidenciales, más seguros que existen, con mis iniciales. O sea, son cosas demasiado tontas, ¿no? Y este juez, ¿quién será también? Pues, ¿qué tontería estará diciendo? ¿Qué medidas cautelares? O sea, las medidas cautelares, tú debes hacer un trámite, pedirlas. No existen medidas cautelares en este momento para nuestro caso, porque está cerrado. Solo existe, ¿cómo se llama esto? Una revisión, que es todo un procedimiento. Entonces, es cualquier tontería para tratar de o sea, voy a leer porque para que manejado, esto es manejado por la fiscal, por sacar. Fiscal Diana Salazar, es un modus operandi. Dice así, durante su testimonio, Joffre R. dijo que el 31 de mayo del 2023 recibió la visita de Cristian Romero, abogado procesado en los casos Metástasis y Plaga, y que ha sido señalado por pagar sobornos para obtenerlos. Se hablan de Cristian Romero, que sería el abogado de Norero, el que estaría vinculando este tipo de declaraciones para inculpar o señalar a Rafael Correa. Esto es lo que está planteado ahorita en la nota de hace pocos minutos. ¿Quién también será Cristian Romero? Ya verán los sufridores. Correa dice que no conoce a nadie. Bueno, se me pone que debo conocer a un Cristian Romero, abogado de Norero. Por el amor de Dios, no me sobreestimen. ¿Cómo voy a conocer a esa gente? ¿Quién también será Cristian Romero? Claro que sí. Muchísimas gracias, presidente. Pero está tonto, porque las medidas cautelares, donde tengo entendido, hay que pedirlas. Ellos no son mis abogados y no la pueden pedir. Y creo que para nuestro caso, sobre todo de sobornos, ya está cerrada, ya es sentencia definitiva. Solo cabe el recurso se llama de revisión.
¿De dónde vienen medidas cautelares? Son hasta tontos para mentir. Ajá, claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad, muy amable por atender esta invitación para conversar sobre la actualidad política del país y la perspectiva gracias electoral. A las 2.000 personas que nos siguieron, ¿por dónde? Por YouTube, más por las YouTube otras. Y a las 3.000 que nos siguieron en redes sociales. No, y además hay otra cosa, que algunas radios, emisoras y plataformas digitales se han unido a esta entrevista, entonces la multiplicación creo que va más allá de eso. Muchísimas gracias porque Orlando Pérez me dio el horario prime. Así es. Esta entrevista. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a usted por la estimación que le tengo y para hablar desestresado, para hablar calmadamente, ¿no? Que en los horarios prime normalmente no se puede hacer aquello. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia, que esté muy bien. Un abrazo a todo Pichincha y a la patria entera. Cuídense. Muchísimas gracias también a todos a quienes nos siguen a través de las señales de Radio Pichincha en FM, las señales también de radios y emisoras que se han conectado a esta entrevista a esta hora, como dice el presidente Correa, en el horario prime de Radio Pichincha. Gracias también por los mensajes, gracias por las consideraciones, las preguntas sugeridas, que son un montón, y también por las críticas que efectivamente tiene todo el derecho de aparecer con respecto a lo que se ha conversado en esta ocasión. Ahí está planteada la discusión pública, la posibilidad de alianzas, las perspectivas electorales y también el comportamiento de la propia militancia de la Revolución Ciudadana, que creo que ha sido la más activa en redes sociales y en los comentarios en YouTube. Así que seguimos con la programación regular, estamos aprovechando, digo una vez más, el horario que nos deja libre y disponible Quique Vivanco, quien se encuentra de vacaciones y que seguramente nos estará escuchando allá en la playa. Así que le mando un saludo también para Quique Vivanco, quien disfruta de sus vacaciones con su familia. Así que también para él un abrazo y gracias a todo el equipo de producción que nos acompañó en la realización de esta entrevista del Otro Relato. Chao, chao. Programa clasificación O de opinión. Categoría A. Apto para todo público. Inicio del espacio.